Con más de $3 billones en activos, JP Morgan Chase es el banco más grande del mundo por capitalización de mercado. Pero su origen se remonta a hace más de 200 años. John Pierpont Morgan fue el dueño de la primera compañía de $1.000 millones. Dominaba a las industrias más rentables del país, y en múltiples ocasiones la economía de los Estados Unidos dependía literalmente de sus acciones. Con una simple palabra, este señor podría salvar a una empresa, mandarla a la quiebra, o incluso rescatar a la economía de su país. JP Morgan ha sido uno de los hombres más poderosos que nos ha dado la historia. Y en el video de hoy daremos un viaje en el tiempo para conocerlo. John Pierpont Morgan nació en Connecticut en 1837, en circunstancias privilegiadas. El padre de John, Junior Spencer Morgan, ya era un banquero rico, y se aseguró de que John tuviera la mejor educación que el dinero podría comprar, ya que quería que siguiera sus pasos como financiero. Sin embargo, a pesar de haber sido criado en la riqueza económica, la infancia de John fue sombría. Era un niño enfermizo. Sufría regularmente episodios de tos brutal, migrañas, convulsiones y diversas enfermedades como la fiebre escarlata. Estas condiciones médicas significaban que a menudo no podía jugar afuera con los otros niños, y en su lugar lo encontrarías dentro de su casa estudiando o leyendo estados financieros. De hecho, en una ocasión, John quedó incapacitado por la fiebre reumática, y la solución de su padre fue enviarlo a vivir solo en una isla en medio del océano Atlántico, ya que creía que el clima y el agua salada ayudarían a John a recuperarse de su enfermedad, por lo que el pequeño se quedó en esa isla durante casi un año sin ver a su familia. Pero por increíble que parezca, se recuperó, y pudo regresar a seguir estudiando. En 1857 John había estudiado en Boston, Suiza y Alemania, y ahora tenía 19 años, y estaba completamente listo para ingresar a la fuerza laboral. En ese punto su padre era socio menor de una firma de banca mercantil con sede en Londres, llamada George Peabody, y gracias a su padre John pudo conseguir un trabajo en Wall Street, en la firma bancaria que cuidaba los intereses de Peabody en los Estados Unidos. El trabajo de John consistía en escribir informes a la firma de su padre, detallando los acontecimientos financieros y políticos en Estados Unidos, que por supuesto en ese momento no era la potencia que es hoy, y todavía era un mercado emergente. Sin embargo, desde jovencito, el padre de John temía que su hijo fuera demasiado imprudente y de mal genio para convertirse en un financiero exitoso, y que necesitaba aprender a ser más moderado y responsable, ya que durante un viaje a Nueva Orleans, John hizo una apuesta muy imprudente al usar dinero de la compañía para comprar un envío completo de café brasileño, que llegó al puerto sin siquiera un comprador. Al final John logró venderlo, y obtuvo cierta rentabilidad, pero los miembros de la mesa directiva del banco, junto con su padre, no pudieron soportar este tipo de toma de riesgos, por lo que fue despedido. En 1861, a la edad de 24 años, John dejó la seguridad de una empresa establecida para crear una por su cuenta, fundando su propia compañía que continuó actuando como agente del banco de su padre en Inglaterra. También durante ese año, John se casó con su primer amor, una jovencita llamada Amelia Sturgis, y en un periodo de tiempo fugaz, John vivirá la etapa más feliz de toda su vida. Sin embargo, Amelia enfermó de tuberculosis despuesito de la boda. John la llevó al Mediterráneo con el objetivo de que pudiera sanar, justo como él se recuperó en una isla en su juventud. Pero su esfuerzo fue en vano, y su esposa falleció solo 4 meses después de la boda, dejándolo viudo a la edad de 24 años. Este fue el momento que cambió la vida de John, ya que la manera en la que abordó su tragedia fue trabajando, convirtiéndose en un hombre obsesionado con los negocios. Mientras John pasaba por su propia crisis, Estados Unidos estaba haciendo lo propio. Estados Unidos estaba viviendo una guerra civil, y la ley de reclutamiento debió de haber significado que John fuera a luchar, pero esto nunca pasó, ya que pagó $300 para ser retirado del alistamiento, y así tener un sustituto en su lugar. Sin embargo, esto no quiere decir que John no se involucró en esta guerra, y de hecho, estuvo tan inmiscuido que logró hacer millones durante esta época bélica. Uno de los ejemplos más notables fue cuando financió la compra de 5,000 fusiles de carabina excedentes a $3.5 cada uno, justo antes del inicio de la guerra, por lo que claramente estaban a un precio muy bajo, ya que el gobierno consideraba que eran demasiado viejos para usar. Pero entonces, cuando la guerra comenzó, el consorcio que los compró hizo algunos ajustes menores, y casi de inmediato los revendió al mismo gobierno por $22 cada uno, un aumento de más de 600% en el precio, y por lo tanto un negocio increíblemente lucrativo para John, aunque eso sí, esta especulación de la guerra ciertamente no fue popular entre el público y el gobierno. Pero esta solo sería la primera controversia que enfrentaría John a lo largo de su vida. En 1871, John vio la oportunidad de oro de asociarse con uno de los principales financieros del país, un banquero llamado Anthony Drexel. Juntos fundaron la casa bancaria mercantil Drexel Morgan, que más tarde pasó a llamarse JP Morgan, y esta sería la firma que John administraría por el resto de su vida, sirviendo como precursor del titán bancario moderno que hoy conocemos como JP Morgan Chase. En sus inicios, John solo era un facilitador de acuerdos, es decir, que conectaba a inversores ricos con visionarios a cambio de que se produjeran algunas ganancias. Pero a medida que John aumentaba su fortuna personal y reputación, pudo financiar muchos proyectos por su cuenta, y su primera gran inversión estaba puesta en el sistema ferroviario estadounidense. En ese tiempo, industrias como el acero y el petróleo estaban monopolizadas. La primera por un tal Carnegie,
y la segunda por un tal Rockefeller. Pero los ferrocarriles estaban libres, y al contrario, había tantos competidores que ofrecían rutas muy similares, que a menudo recortaban sus precios para tratar de ganar clientes. Pero mientras que la mayoría miraba el negocio ferroviario y veía una competencia feroz, John vio una oportunidad, y su propuesta sería la fusión. Ciertamente, al concretarse esto, en lugar de competir entre sí y bajar los precios, podrían fijar los precios que quisieran, ya que eran dueños de todos los ferrocarriles cercanos. John invirtió fuertemente en múltiples ferrocarriles que comenzó a consolidar. Se encargó de mejorar su eficiencia, ordenar sus finanzas y, por supuesto, fusionarlas. Y así, comprando poco a poco pequeñas empresas ferroviarias, logró crear un jugador dominante que aplastaría a la competencia. Y a diferencia de otros inversionistas, John desempeñó un papel muy proactivo en la gestión corporativa de estas empresas. John nunca fue el tipo de inversionista que solo compraba acciones y se sentaba a esperar rentabilidad. Él ansiaba el control, quería tomar decisiones, y siempre tuvo puestos fuertes en las juntas directivas de sus empresas. A menudo reorganizó los liderazgos de todas estas diferentes compañías ferroviarias a su gusto, y los reunió en monopolios, en donde por supuesto él mismo estaba a la cabeza de la mesa. Esto no solo le dio a John el poder que quería, sino que también creó una industria más estable que a su vez atrajo aún más inversiones. Dinero procedente de Europa fluyó hacia las compañías ferroviarias de Estados Unidos. Esto debido a que John las había consolidado, y por supuesto el crecimiento de la industria le dio una riqueza inimaginable. Compró 250,000 acciones de William Vanderbilt, uno de los ferrocarriles más prominentes del país, el Ferrocarril Central de Nueva York, y fue cada vez más lejos, ya que al año siguiente ejecutó la mayor transacción de bonos ferroviarios jamás realizada en los Estados Unidos, suscribiendo la venta de $40 millones en bonos para financiar la construcción del ferrocarril del Pacífico Norte. Para este tiempo, John poseía un tercio de todos los ferrocarriles de Estados Unidos, y el 60% de la capitalización bursátil de este país consistía en compañías ferroviarias, por lo que John no solo era un financiero rico, era un auténtico magnate poderoso. Sin embargo, en 1901 parecía que finalmente había conocido a alguien que le pondría un alto, el presidente Theodore Roosevelt. John acababa de consolidar su ferrocarril del Pacífico Norte, junto con otros 2 ferrocarriles de la región, y había creado un nuevo holding masivo llamado Northern Securities Corporation. Claramente estaba realizando prácticas monopólicas, pero debido a su estrecha relación con el presidente William McKinley era prácticamente intocable. Pero desgraciadamente para él, el presidente fue asesinado, y un tal Theodore Roosevelt lo relevó. Un nuevo presidente con una visión muy diferente a lo que John estaba haciendo. Roosevelt ordenó al Departamento de Justicia que presentara una demanda contra la compañía por violar la ley antimonopolio Sherman de 1890. Una demanda que terminó disolviendo su compañía, iniciando una relación muy tensa entre ellos. Carnegie Steel estaba en su apogeo, dominaba la industria siderúrgica, y era una de las empresas más valiosas del país. A pesar de que ganaba $40 millones al año, Carnegie estaba listo para retirarse, y quería vender su compañía. Pero ¿quién podría comprarlo? Carnegie le puso precio a su corporación, $480 millones, el acuerdo comercial más grande de la historia, y un acuerdo que aceptaría el mismísimo John. La compra se hizo en 1901, pero esto fue solo el comienzo de su ambicioso plan. Fusionó Carnegie Steel con la Compañía Siderúrgica Federal y algunas otras empresas, para así formar US Steel, la primera corporación de $1,000 millones del mundo, que tenía una capitalización de mercado de $1,400 millones, y una empresa que le dio a John el control de 2/3 de toda la producción de acero estadounidense, por lo que John era básicamente el dueño de los ferrocarriles y el acero de este país. Pero esto no es lo único. John ayudó a financiar los primeros experimentos de Thomas Edison con la electricidad. Luego jugó un papel importante en la fusión de Edison Electric con sus competidores para crear General Electric, y también influyó en la creación de lo que más tarde se convertiría en AT&T. El talento de John para combinar empresas y convertirlas en gigantes era inigualable. Pero desafortunadamente, una crisis estaba a punto de comenzar. En 1893, Estados Unidos se enfrentaba a una depresión como nunca antes había visto. Después de varias décadas de crecimiento continuo e inversiones sin control, la burbuja estalló, y la economía estadounidense se sumió en el caos. Las acciones se desplomaron, perdiendo casi la mitad de su valor. Miles de negocios cerraron sus puertas para siempre. Cientos de bancos quebraron, y las tasas de desempleo se dispararon en todo el país. La crisis asustó a los inversores extranjeros, que cobraron sus bonos estadounidenses a cambio de oro, agotando lentamente las reservas estadounidenses. En ese entonces, el dólar todavía estaba vinculado al patrón oro, lo que significaba que cualquiera podía convertir su papel moneda en oro físico, y por lo tanto la gente tenía más confianza en que su papel moneda realmente valía algo. Como resultado, el gobierno estadounidense siempre mantuvo al menos $100 millones en lingotes de oro, para así poder respaldar al dólar. Pero para 1895 la mayor parte de ese oro había desaparecido, y el valor del dólar estaba en una fuerte caída. En su punto más bajo, el gobierno no tenía más que $9 millones en reservas de oro, lo que significaba que estaba en peligro de incumplir sus préstamos en cualquier momento. Y por supuesto, esto solo extendió más el pánico, teniendo un efecto dominó donde más inversores estaban sacando su dinero de los Estados Unidos, agotándose aún más las reservas. Estados Unidos no tenía un banco central en ese momento para rescatarlos,
y la situación era extremadamente grave. El presidente Cleveland estaba con la soga en el cuello, pero al mismo tiempo John sabía que este era el momento de una acción drástica e inmediata, por lo que viajó a Washington para reunirse con el presidente, y así exponer su plan de juego para sacar a Estados Unidos del borde de un desastre económico. El audaz plan de John era formar un sindicato privado formado por los banqueros más prominentes del país, que trabajarían junto con los inversores extranjeros para apuntalar las reservas de oro de Estados Unidos. Su sindicato se ofreció a comprar $65 millones en bonos de oro a 30 años, utilizando 3.5 millones de onzas de oro. El presidente Cleveland aceptó y firmó el acuerdo, y en tan solo 22 minutos John compró todos los bonos de oro. Las acciones decisivas de John tuvieron un efecto calmante inmediato en el volátil mercado financiero, y restauraron la fe en la economía. John había salvado al país casi por sí solo, y por supuesto, siendo el astuto hombre de negocios que era, también había obtenido un gran beneficio, al asegurar tasas generosas en los bonos de oro que compró. Pero esto también generó preocupaciones. Su influencia en la economía estadounidense desató temor, y algunos se preguntaron si sus motivaciones eran realmente patrióticas o simplemente oportunistas para llenar sus propios bolsillos. En las próximas elecciones, la relación entre los grandes bancos y el gobierno fue un tema candente para los demócratas, pero John y sus amigos banqueros apoyaron fuertemente al candidato republicano que terminó ganando las elecciones, William McKinley. John mantuvo sus estrechos vínculos con el gobierno, pero esta no fue la única vez que jugó un papel decisivo en la estabilización de la economía estadounidense. En 1907, el país se enfrentaba a otra crisis financiera cada vez más profunda, que llevó a varios bancos al borde de la bancarrota, lo que causó que las personas hicieran largas filas para retirar su dinero de sus cuentas bancarias. Según los informes, el gobierno tuvo que decirle a los cajeros bancarios que contaran deliberadamente el dinero más lentamente, para así tratar de reducir la tasa de retiro de efectivo, porque si todos retiraban su dinero al mismo tiempo podría ser catastrófico. En este punto, Roosevelt era el presidente, y como ya sabemos, ciertamente no estaba de acuerdo con John en la mayoría de las cosas. Pero la crisis de 1907 fue tan grave que ambos acordaron que sería lo mejor para Estados Unidos si el gobierno y las grandes empresas trabajaran juntos para salvar al país de caer en una depresión. Así que Roosevelt le pidió a JP Morgan que salvara la situación. Una vez más, la estrategia de John era usar mucho dinero donde más se necesitaba. Reunió a docenas de los principales financieros y líderes de los bancos del país, y los reunió en su biblioteca privada en Madison Avenue, para así definir el plan de acción. El plan de John era esencialmente que invirtieran en sus competidores más pequeños. John concluyó que aunque algunos bancos quebrarían inevitablemente, otros podrían aún salvarse, por lo que propuso que él y sus asociados depositaran enormes sumas de dinero en varios bancos para poder pagar a sus depositantes, y por consiguiente evitar declararse en bancarrota. Después de revelar su plan, John cerró la puerta mientras los banqueros hablaban entre ellos, así que literalmente los encerró hasta que acordaran una resolución. Por la mañana todos estaban de acuerdo con el plan de John, y con la aprobación de Roosevelt, el Tesoro de los Estados Unidos también contribuyó con $25 millones, lo que demuestra el nivel de confianza y respeto que el presidente tenía por el sentido comercial de John. Lo notable es que John tenía 70 años en ese momento, y negoció todo esto mientras sufría un resfriado terrible, lo que significaba que estaba constantemente tosiendo y estornudando mientras salvaba la economía de Estados Unidos. Pero su plan finalmente funcionó. Se inyectó nuevo capital en la economía, se restauró la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos, y se evitó otro desastre económico gracias a las maniobras y tratos de John. Pero mientras que una vez más fue etiquetado brevemente como un héroe, casi de inmediato la gente comenzó a darse cuenta de lo dependientes que se habían vuelto de un solo hombre, y algo necesitaba cambiar. John se enfrentaba a un mayor escrutinio, fue parte de la lista de los varones ladrones, y el público estadounidense se estaba volviendo cada vez más cauteloso con un puñado de hombres de negocios, ya que ejercían demasiado poder e influencia. John fue convocado para testificar ante el comité de Puyo, que quería investigar el verdadero alcance del fideicomiso monetario de Wall Street y su papel en la economía estadounidense. A pesar de su éxito financiero, el estado mental de John se estaba deteriorando. Tuvo múltiples crisis nerviosas y luchó para lidiar con la representación negativa del público de él en los medios de comunicación. El comité de Puyo allanó el camino para el establecimiento de la Reserva Federal, porque estaba claro que no podían confiar en un puñado de individuos ultra ricos y poderosos para intervenir y arreglar la economía. Pero John nunca vería las repercusiones de esta investigación, porque un mes después, el 31 de marzo de 1913, el financiero de 75 años murió mientras estaba de vacaciones en Roma. Su hijo continuó con su linaje, y hoy por hoy su empresa sigue siendo ciertamente poderosa, una de las corporaciones más importantes del mundo, y una empresa que fue creada por un hombre que literalmente fue dueño de Estados Unidos. Inversionistas, ¿qué opinan de la vida de JP Morgan? ¿Conocen su historia? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.